de todo un año. Ya, los gastos anuales de todo un año, ya. A ver, vamos a preguntar a otro de tus compañeros, ¿ya? Angie Torres, ¿qué significa para ti una cuenta anual? Ah, Angie Torres, sería, no, quiero que me digas para ti qué entiendes por cuenta anual. No conceptualicemos todavía. ah, cuando pagas, mm, digamos, las cuotas del banco, eso podría ser. Mm, O estamos hablando referente a tu propia empresa. Olvidémonos mm, de otro tipo de gastos. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas cuenta anual? A ver, Xiomara Maque, para ti, ¿qué interpretación le das a una cuenta anual? ¿Qué es para ti? No nos conceptualicemos todavía. ¿Está por ahí? Xiomara. Buenos días, profesor. Hola, Xiomara. Para ti, ¿qué entenderías por una cuenta anual? Mm, Vamos, dinos, no te vas a equivocar. No estés buscando en información del Google. Quiero que primero entendamos qué podemos entender por una cuenta anual, a nuestro sentido común. Es que guardamos anuales, puede decir al año, que depositamos una cierta cantidad de dinero. Ya, ya. Acá también veo algunos comentarios de tus compañeros donde dicen, recopilan información financiera de una empresa, registro de todo un año, cuentas previas y ganancias, estados financieros, también gastos y ganancias que se generan en todo el año. Y tienen toda razón ustedes. Lo primero que se nos viene a la mente es el tema de gastos. Está mandando un mensajito la señorita directora sobre, no se olviden de marcar su asistencia, por favor, porque es de suma importancia, ya que ellos también en la dirección llevan un control apropiado de sus asistencias y en algunos casos los padres de ustedes siempre piden la asistencia de sus hijos si están viniendo a clases por el tema ahora de que es virtual. Por favor, no se olviden de marcar la asistencia, que es importante para el instituto y para sus familiares también. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes están opinando está muy bien. Eh, no se olviden que, perdón, Alisandro, ¿nos quieres decir algo?
Bueno, como les venía diciendo, todo lo que ustedes están diciendo está muy bien. Lo que nos viene primero a la mente es de que nosotros, ni bien, ¿qué es una cuenta? ¿Por qué en los bancos llamamos cuentas, cuentas de ahorro, cuentas corrientes? Basándonos en el tema del banco. Toda cuenta quiere decir que va a tener un ingreso y un egreso, sí o sí. Entonces, desde el primer momento que ya genera ingresos y egresos, ya a esto le llamamos una cuenta tangible. Y por ende, en este caso, las cuentas anuales a mí vamos a llamar ingresos y egresos de todo el año lectivo con respecto al estado financiero de sus empresas en este caso. Digamos, en el caso X, de que ustedes sean propietarios de una mini empresa, digamos que son propietarios de una botica. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo les digo, si ustedes piensan en una botica, ¿qué es lo primero que ustedes invertirían? O sea, En ¿en qué primero medicinas, gastarían ustedes? en medicinas, Ya, a ver, voy a llamar por persona, ¿ya? Doris Alónaca, ¿qué se te viene primero a la mente cuando escuchas por gastos en una empresa, ya sea una botica? ¿En qué es lo primero que tú gastarías? ¿Está Doris Alónaca? Alanoco? Ya, ya, compra de medicamentos, medicinas. Evelyn Quispe, para ti, ¿en qué gastarías además de compra de medicamentos? ¿En qué más gastarías? Evelyn Quispe. Estantes o exhibidores. Ya, en los estantes y exhibidores. Liz Zucapuca, en qué otro aspecto gastaría usted con respecto a una botica? en los que van a trabajar, en los medicamentos, En lo que van los a trabajar, especialistas, o el local, ya que tuviera tu local. implementar los de medicamentos, están ¿Perdón? medicamentos. Ya, medicamentos. Rosel, ¿en qué otro aspecto gastaría usted con respecto a un gasto en la botica? Rosel, ¿estás por ahí?
Es una muy buena idea. Estudio de mercado para poder saber a qué tipo de clientes va dirigido mi negocio. Claro que sí. Bueno, ya tenemos una idea al menos en qué podemos invertir en nuestro establecimiento farmacéutico, en una botica. Bueno, sabiendo esto, vamos a conceptualizar qué son las cuentas anuales de las pymes. Pymes significa pequeñas y medianas empresas. Bajo el título de cuentas anuales se engloban una serie de documentos que muestran la imagen fiel del patrimonio. ¿Qué quiere decir la imagen fiel del patrimonio? Quiere decir la imagen real de qué se ha gastado, en qué se ha invertido, qué tipo de ganancias he tenido en el año o no he tenido ganancias. Por eso dice la imagen fiel del patrimonio, de cuánto se ha valorizado nuestra empresa o cuánto se ha devalorizado nuestra empresa, ¿ya? De la situación financiera y de los resultados de las pequeñas y medianas empresas. Con ellas la dirección tiene la capacidad de tomar las decisiones más adecuadas para su organización, ya que no solo atienden su forma jurídica, sino también su realidad económica. ¿Qué quiere decir? Que con estos datos que se recaban durante el año, nos va a poder dar una idea cómo va a ser nuestro siguiente año, en qué otro aspecto debemos invertir, en qué otro aspecto debemos gastar, dónde vamos a potenciar para que no tengamos un déficit en la atención, en la infraestructura, en cualquier otro aspecto de nuestro establecimiento. Entonces, por ende, sí es necesario saber en qué se ha gastado todo el año y en qué se ha invertido y en qué nos ha rentabilizado esta inversión. Por ejemplo, si hablo de una botica, yo me pongo a pensar, como dice una de sus compañeras, me pongo a pensar en el local, me pongo a pensar en los medicamentos, me pongo a pensar en los exhibidores, o mejor dicho, anaqueles, me pongo a pensar en el personal que va a trabajar conmigo, me pongo a pensar en el uniforme que va a usar mi personal, en los photochefs, en la licencia y funcionamiento, en defensa civil, en, en gastos de predios, en alquiler de local, si fuera local propio, en infraestructura, pisos, techo, iluminación, baños sanitarios, todo eso porque son requisitos necesarios para poder tener un establecimiento en buenas condiciones y poder pasar todas las normas que nos pide, en este caso la DIGEMI o la DIREMI, para poder tener un establecimiento acondicionado de manera correcta. Entonces, no solo es medicamentos, sino también tenemos que ver toda la parte legal para poder estar en orden y no tener ninguna infracción. ¿Ya? Dentro de las cuentas anuales, hay unos documentos establecidos dentro de las disposiciones legales. Dentro de las disposiciones legales encontramos el balance, que muestra en su activo los bienes y derechos que dispone la empresa. ¿Qué vendría a ser los bienes y derechos? Al parecer de ustedes. Claudia Condori. Claudia, ¿estás por ahí?
Puedes escribir en el chat si deseas, si no tienes audio. Daniela Chávez, ¿qué sería para ti los activos de bienes y derechos de la empresa? Está Daniela, está Claudia. Diana Choque, ¿para ti qué serían los bienes y derechos de una empresa? Ya. Gracias por sus aportes, chicos. Está muy bien. Por ahí me dice uno de ustedes, posesiones materiales o inmateriales, dice Alexandra. Exacto, son los patrimonios de la empresa. Por ejemplo, ¿qué muestra el balance? ¿Qué muestra en su activo los bienes y derechos que dispone la empresa y en pasivo las obligaciones que tiene contraídas y los recursos propios con que cuenta, llamados fondos propios? Por ejemplo, dice, en el balance muestra en su activo los bienes y derechos, o sea, todo el patrimonio material e inmaterial. Inmaterial le llamamos a los documentos que cuenta debidamente la empresa. ¿O sí? Ahora, y en pasivo las obligaciones contraídas, o sea, quiere decir el servicio que uno va a prestar va a depender estrictamente de los bienes que uno posee, porque si no contiene bienes, no vamos a poder ofrecer ningún servicio. Siempre nosotros vamos a tratar el tema de administración, contabilidad, financiero, bienes y servicios. Si tenemos bienes, vamos a dar servicios. Si queremos dar un buen servicio, debo implementarme bien para que nuestros clientes puedan estar satisfechos. Sin eso no vamos a poder satisfacer la necesidad del cliente. ¿Ya? La cuenta de pérdidas y ganancias. Esto es muy importante porque a través de estos números, como decimos en el argot administrativo, los números son muy fríos en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo, dice acá, la cuenta de pérdidas y ganancias, que recoge en su debe de los gastos o cargas del ejercicio y en su haber los ingresos.
La diferencia entre ambos totales da origen al resultado del ejercicio. En otras palabras, da el resultado de la rentabilidad de una empresa. ¿Ya? Sí o sí. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál sería una pérdida innecesaria en un establecimiento que ustedes vayan a fijar como negocio? Estamos poniendo por ejemplo la botica. ¿Qué sería un gasto innecesario o qué sería un gasto que no les serviría a ustedes? A ver, voy a llamar por uno. Jennifer Caterina, Jennifer Mamani. Dimnos, Roxana Quiñones. Un profesor, tener mucho personal y cuando no es necesario. Bueno, no hablemos de las personas, porque eso es un elemento que no es un derecho, no es un bien. Estamos hablando de bienes. ¿Qué sería un gasto innecesario en su establecimiento? Jennifer Mamani, ¿está por ahí? Ya, ¿qué sería para ti un gasto innecesario? Jennifer. Lo que se te venga a la mente, no estés rebuscando. Ya. Pero estamos hablando de bienes, chicos. Estamos hablando de bienes, no estamos hablando de el recurso humano en este caso. Solamente estamos hablando de bienes. Rinaldi Vera, ¿qué sería un gasto innecesario en tu establecimiento? Eh, adquirir algo que no voy a necesitar para la empresa. ¿Pero qué sería eso? Comprar medicamentos que no vayan a estar, o sea, que yo sé que no van a necesitar en otras partes. ¿Cómo evaluarías eso? ¿Cómo te orientarías para saber qué medicamentos te sirven en un lugar y no en otro? Mirando, a ver, los, ¿cómo le explico?
El Cardex o lista de, ¿cómo se llama? O la lista de los, el Cardex o si no la lista de los doctores, las recetas que anualmente están tirando. Ya. Sí, eso. Ya. Pancracia, ¿qué sería para ti un gasto innecesario? ¿Está por ahí Pancracia? Para saber su opinión. ¿A dónde se fue Pancracia? ¿O quién era Pancracia? A ver, si nos enfocamos en el tema de pérdidas y ganancias, lo que nosotros vamos a establecer como inversión tiene que ser lo necesario. Por ejemplo, yo quiero tener más ganancia, pero con poca inversión. Menos gasto, más ingreso. Entonces, un gasto innecesario podría ser que yo a todo mi establecimiento ponga anaqueles de vidrios, cuando yo sé que ese material no me va a servir por mucho tiempo, porque se puede romper en cualquier momento, a comparación de un anaquel que es estrictamente de metal, y eso no me va a tener mayor duración. ¿Mm? Tener medicamentos que no tengan alta rotación en mi establecimiento. ¿Y cómo sé eso? Porque antes de constituir la empresa, he tenido que hacer un estudio de mercado. Profesor, Sí, sí, perdón. le iba a comentar que un gasto innecesario también sería tener dos, dos farmacias o dos establecimientos, sabiendo que el lugar donde hemos abierto la farmacia es chiquito, o no sería un gasto innecesario. Claro, también podría ser, pero la cantidad de establecimientos, en este caso no tendrían nada que ver, porque imagínate que por más chico que sea el lugar, y si la gente va y compra y no te da abasto un solo local, tienes que tener. También. Y también sería tener medicamentos, como dijo mi compañera, tener medicamentos que sabiendo, por ejemplo, digamos, si estamos en un lugar donde hace mucho calor y la temperatura es normal, no es donde haga mucho frío o que esto, tener o hacer gastos innecesarios también sería comprar medicamentos para las enfermedades de la gripe o algo así. Claro, claro. O sea, saber qué medicamentos tienen alta rotación en el lugar donde tú vas a aperturar.
en el lugar y el momento también. Claro. Porque Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan en esta parte del país, muchos de estos medicamentos a veces no se utilizan en otra parte del país. Puede ser el norte, puede ser la costa, puede ser el centro del país, la parte de la sierra, la parte de la selva. Entonces, puede ser que muchos de estos otros lugares no se acoplen a lo que se consume en esta parte del país. Entonces, tenemos que hacer un estudio de mercado para saber que esos productos sí van a tener rentabilidad en mi zona donde yo estoy aperturando. Ujú. Después, otro punto importante de las cuentas anuales es el estado de patrimonio neto. Dice que informa de todos los cambios habidos en el patrimonio neto derivados. Por ejemplo, están ahí el saldo total de ingresos y gastos reconocidos, las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales, las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. También se informará de los ajustes al patrimonio neto debido a cambios en criterios contables y correcciones de errores. ¿Qué quiere decir esto? De que el estado de patrimonio neto es el estado real, el estado total de lo que se tiene, sea ingresos, egresos, pasivos, bienes, todos esos puntos son el patrimonio neto. ¿Cuánto en realidad vale lo que tienes como empresa? Y de ahí nosotros vamos a poder establecer todo lo que va a tener que ser rentable en nuestra empresa. Pero dentro de esto hay algunas actualizaciones en los estados gubernamentales donde corrigen ciertos parámetros contables, como por ejemplo, impuestos, nuevos impuestos, nueva modalidad de arrendo, cambio en el contrato de arrendamiento del establecimiento. Arrendamiento quiero decir alquiler del establecimiento, para los que no conocen el término. Cambio en la política según el Estado. En este caso a veces nos condicionan como ahora, que por ejemplo, los medicamentos que son utilizados para el COVID-19 tienen que tener ciertas características, por ejemplo, receta médica, y solamente llevado por pacientes que tengan esta enfermedad. Entonces nos tenemos que ir adecuando a la nueva composición estructural del Estado y de las necesidades de la población. Por eso, en este caso, ¿qué ha hecho la empresa? Está generando una inversión al adquirir, por ejemplo, los medicamentos que son necesarios sí o sí para el tema de la pandemia. ¿Ustedes saben cuáles son los medicamentos necesarios ahora para el tema de la pandemia? Camila, ¿sabes cuáles son los medicamentos ahora que se está invirtiendo en los establecimientos? Discúlpeme, profesor. Ahorita en estos tiempos creo que son esos medicamentos que van contra enfermedades respiratorias o para controlar algo por el estilo así. No me sé los nombres. A ver, vamos a contestar uno por uno, ¿ya? Para no
no entrelazar los audios. Yo les voy a preguntar por nombre, ¿ya? Lourdes Ramos, ¿cuáles son esos medicamentos que se están utilizando ahora en la época de la pandemia? ¿Está por ahí Lourdes? ¿Ya? Sí, profesor. Hoy en la actualidad se están utilizando más sobre todo lo que es el paracetamol, la citromicina, todo lo que es para fiebre o para gripe, o síntomas de gripe o algo así. Chicos, chicas, muy aparte del tema de ver el tema contable, nosotros tenemos que estar al día con el tema de la salud. Ustedes en sus hogares, en sus casas, en algún momento a ustedes les van a preguntar, señorita, joven, ¿qué medicamentos se está utilizando en la actualidad? Y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de estar actualizado nuestra información, nuestra data. Es como, por ejemplo, que me vengan y me digan, doctor, ¿qué es lo que tengo para mi artrosis? Y si yo no he leído y no tengo conocimiento, imagínense qué percepción va a tener mi cliente frente a mí cuando no le dé una respuesta adecuada y está con un malestar tremendo. ¿Qué es lo primero que diría esta persona de mí? Que no estoy informado, no soy buen profesional, no estoy actualizado o no le interesa mi carrera, X comentarios. Entonces, ustedes están todos los días en las redes sociales, están chateando full con sus compañeros, amigos, amigas, familiares, y esto es información de cada día. No podemos tener dudas en ese sentido. No podemos estar titubeando sobre esta información que es de vital importancia. Y si ustedes no saben, ¿quién creen ustedes que debería saber a comparación de ustedes si son ustedes los que están estudiando una rama de la salud? ¿Mm? Y todo debido, estamos hablando ahora en este tema de las cuentas, porque esto no es es un gasto, es una inversión. Y la rentabilidad no se va a ver reflejada en el ingreso, sino en la satisfacción de las personas. Si tú adquieres ese tipo de productos, la gente va a venir a tu establecimiento, va a venir y va a decir, el local de la señorita o del joven tal tiene todos esos medicamentos y siempre me han ayudado, y más aún en la época de la pandemia. Uy, entonces todo el mundo se va a ganar con esa presentación. Pero si ustedes, como dueños de establecimientos, no están al día con el tema de los medicamentos, entonces no vamos a estar en nada. Tengan por seguro que el establecimiento que ustedes van a dirigir no va a llevar a buen puerto. ¿Sí? Entonces tenemos que estar al día sí o sí sobre qué medicamentos se están utilizando actualmente por esta epidemia. Por ahí he visto que alguien ha comentado, a grosso modo, un medicamento y otra persona que comunicó el medicamento, pero
pero no están bien escritas. Y eso está publicado en todas partes. ¿Qué medicamentos son? ¿Cuándo se está utilizando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, tenemos que estar a la vanguardia, chicas. No puede ser que ustedes estén desfasadas con la información. Ahora vamos a hablar de la memoria, que tiene por finalidad completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué refiere esto? ¿Qué refiere este punto? Que vamos a analizar qué es lo que ocurrió en el año y vamos a poder ver qué inversión se hizo para tener cierta pérdida y a su vez, en función a esto, qué ganancias. Entonces, disculpen, está habiendo una interferencia acá. Entonces, con esto, con el tema de la memoria, vamos a poder evaluar la información de los gastos e ingresos que hemos tenido en la empresa. Ahora, dentro de las cuentas, en forma resumida, la normativa legal relativa a las cuentas anuales, señalemos que las cuentas anuales deben redactarse con claridad, de forma que la información facilitada sea comprensible y útil para los usuarios. Cuando se crea que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios contables no sea suficiente para mostrar la mencionada imagen fiel, se suministrarán en la memoria las informaciones suplementarias precisas para conseguir este objetivo. O sea, la memoria va a servir bastante como un apoyo para poder evaluar todo lo que son las ganancias y lo que son las pérdidas del año para poder sacar nuestra cuenta anual. No se olvide, una cuenta tiene relación a egreso e ingreso. Y las memorias van a venir a ayudar para poder evaluar una mejor visión de en qué se invirtió, en qué se gastó y en función a esas inversiones y gastos, cómo se ha ido reflejando en nuestras ganancias. Entonces, tenemos que ser coherentes con esta información. Por eso dice acá, cuando los criterios contables no sean suficientes para mostrar la mencionada imagen fiel, que se quiere saber cuáles son los verdaderos recursos que uno tiene, se suministrará en la memoria de las informaciones suplementarias precisas para conseguir este objetivo. De repente algún otro tema se está escapando y por ahí podemos introducir esta información. En aquellas materias excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con el principio de imagen fiel, se considerará inadecuada dicha aplicación. En tales casos, en la memoria se motivará suficientemente estas circunstancias y se expondrá su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros realizamos para empezar, un buen balance de todo lo que se ha hecho en el año,
vamos a poder evidenciar mejor estado financiero, vamos a poder evaluar mejor rentabilidad de la empresa y en función a la rentabilidad de la empresa vamos a poder determinar cómo nos va a ir los años subsiguientes. En los años subsiguientes, por ejemplo, yo empiezo con una inversión de 1.000 soles. Pero dentro de esos 1.000 soles he tenido que invertir 100 soles o 500 soles. De los otros 500 soles he tenido que hacer gastos de alquiler y todo eso. Y tiene que quedar una ganancia anual. Entonces, veo que de los 1.000 soles he crecido 1.200 soles. Entonces, 1.200 soles, ya tengo una ganancia de 200 soles anuales. Entonces, en función de esta primera ganancia, yo voy evaluando cómo va a ir creciendo mi empresa. De repente, el próximo año voy a tener una ganancia de 1.000. Para el próximo año ya no va a ser 1.000 tu apertura, sino va a ser 1.200. De repente, para el próximo año va a ser tu ganancia en 1.600. Si sacamos en porcentajes, va a ser como el 30% de ganancia de la empresa. Y así vamos a ir evaluando cómo va creciendo nuestra empresa y qué metas nos vamos a poner para que siga creciendo. Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. La información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante e íntegra. Es decir, debe ayudar a valorar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a ratificar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Especialmente para cumplir con esta obligación, las cuentas anuales deben mostrar apropiadamente los riesgos a los que se enfrenta la empresa. Asimismo, debe estar libre de errores materiales y ser objetiva, no tener sesgos, o sea, que no tener errores, para que los usuarios puedan confiar en que es la imagen fiel de lo que se intenta representar. Entonces, sí o sí, perdón, sí o sí, la información de los gastos, de los ingresos y egresos, sí o sí nos van a ayudar a que nosotros podamos ver cómo se presentó nuestra empresa en el pasado, cómo nuestra empresa está actualmente en el mercado y cómo nos vamos a proyectar para el futuro. ¿Ya? Porque en función a esto vamos a poder evaluar y ratificar y rectificar también errores. Por eso dice que no debemos de tener errores para poder dar un real dato de cómo está yendo nuestra empresa. ¿Sí? También dice que tenemos que cumplir con los modos de comparabilidad y claridad. El primer modo, la comparabilidad, tiene que extenderse tanto a las cuentas anuales de una empresa en el tiempo. Exacto. Es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo vamos a poder darnos cuenta que nuestra empresa está creciendo? Porque vamos a comparar números de años anteriores con el año que está terminando actualmente. Entonces vamos a poder evaluar inclusive cómo ha crecido el mes, cómo ha sido el mes de junio del 2020 con el mes de junio del 2019 y cómo ha sido junio del 2018. Entonces vamos a poder ver cómo ha ido creciendo la empresa, por qué ha ido creciendo, qué es lo que, en dónde más tengo que invertir, qué medicamentos más debe tener mi establecimiento, qué otro servicio también puedo incluir a mi establecimiento para que pueda crecer. Entonces, de esta manera es importante la comparabilidad
de todas las cuentas anuales, como a las de diferentes empresas en el mismo momento y para el mismo periodo de tiempo, lo que les estoy diciendo. Una cosa es evaluar todo lo que pasó el 2020 con el 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Y otra cosa es evaluar junio del 2020, junio del 2019, 18, 17, 16, 15. De esta forma se podrá verificar el escenario real y la rentabilidad de las mismas. En función a esto vamos a poder saber si nuestra empresa está creciendo o ya no está creciendo y la gente no está acudiendo a nuestros establecimientos. Ello implica un procedimiento análogo para las transacciones y demás hechos económicos que se producen en situaciones parecidas. Con respecto al segundo, la claridad, los interesados en las cuentas anuales de las pymes, sobre la base de una prudente comprensión de las actividades, la contabilidad y las finanzas de la empresa, deben poder formarse una opinión que les haga más sencilla la toma de decisiones tras un análisis rápido de la información. O sea, tenemos que simplificar el tema de la información, los datos, los egresos y los ingresos, para poder tomar una decisión rápida en función, de repente al mes o de repente en función al año. Entonces, todo se basa en el estudio del evaluar, comparar los datos financieros que ocurrieron años anteriores o meses anteriores. O sea, hay varios métodos de comparar para poder saber si nuestra empresa está siendo rentable. En los elementos de las cuentas anuales, vamos a encontrar a los activos, ¿ya? Hablando en términos económicos, los activos son bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de hechos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Ahora, los pasivos corresponden a las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos se entienden incluidas las provisiones. Entonces, ¿qué sería para usted un pasivo? Erika, Arpi. ¿Está Erika por ahí? ¿Qué sería para ti un pasivo, Erika? Perdón, ¿me puedes explicar?
volvamos al texto, vamos a entender. Dice, los pasivos corresponden a las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos se entiende incluidas las provisiones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, dentro de nuestro establecimiento, a ustedes cómo les gustaría que sea una oficina suya? A ver, perdón. A ver, ¿cómo le gustaría que sea su oficina a Lucieli Quispe? ¿En qué tipo de oficinas le gustaría trabajar, Lucieli? ¿Está por ahí, Lucieli? Miriam Andrade, ¿cómo te gustaría que sea tu oficina? ¿Está Miriam por ahí? A ver, Alessandro, ¿cómo te gustaría que sea tu oficina? Profesor, a mí me gustaría que mi oficina sea bien equipado con todos los implementos que se tiene que tener con computadora, escritorio, Ya, con todo incluido. Que se vea bien bonito, o sea, que esté ya, con todos los requerimientos bien equipados. ya. Y entonces, a eso quería llegar, que me digan esto. Si usted tiene una computadora, un buen escritorio, un buen asiento, esos son los pasivos. Todos esos materiales se les llama bienes pasivos. ¿Por qué? Porque como dice ahí, corresponde a las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados. O sea, consecuencia de sucesos pasados. Si no tenía dónde sentarme, pues ahora sí tengo dónde sentarme, en un buen mueble. Para cuya extinción, o sea, para eliminar de la empresa, espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios. O sea, que al liquidar estos productos también genere un beneficio para la empresa. Si en el momento que vas a venderlo, ya no lo quieres, sí o sí es un bien pasivo, o sea, no está en movimiento este bien, pero sin embargo, al venderlo, sí nos genera un ingreso.
y es un ingreso de la empresa. ¿Se da cuenta? Eso es un bien pasivo. A eso le llamamos recursos pasivos. ¿Ya? Ahora, finalmente, está el patrimonio neto, que constituye la parte residual de los activos de la empresa. Una vez deducidos todos sus pasivos, o sea, sabemos todo lo que a nosotros nos ha costado, a la empresa le ha costado dinero, ya sabemos que ese dinero está ahí latente, no se puede mover porque es un bien pasivo. Una vez realizado todo, sabiendo todo lo que los recursos que son pasivos, vamos a poder determinar cuál es nuestro patrimonio neto. Incluye las aportaciones realizadas ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores. Esos son documentos, eso también llamamos pasivos. Por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que te afecten. Mira, a ver, dentro del tema de las cuentas, nosotros a veces en muchas empresas generamos ese tipo de contabilidad. Aquí les pongo como imagen un ejemplo de en qué, por ejemplo, se gasta un activo. ¿Qué es un activo? Vamos a invertir en mobiliario, fianzas constituidas a largo plazo, terrenos y bienes naturales, aplicaciones informáticas, propiedad industrial, créditos, construcciones, maquinaria, equipos, procesos de información, amortización acumulada, inmovilización de material. O sea, todos estos aspectos que lo ven en algunas otras empresas, pero bajo otros nombres, van a venir a determinar tu activo, que sí o sí está en latente movimiento, que va a entrar, va a salir, va a entrar, va a salir. En cambio, el pasivo es algo que no sale, solamente se mantiene en el establecimiento y es un patrimonio de la empresa, pero a la vez es un patrimonio pasivo. Por ejemplo, el pasivo no corriente, dice, son prácticamente documentos. Dice, deudas con entidades de crédito. Esos son los pasivos que no podemos evadir porque son sí o sí deudas que hemos tenido que realizar para poder tener nuestra empresa. ¿Ya? Después dice, los proveedores de inmovilizado. Ellos son aquellas personas que van a abastecer a la empresa y el transporte, el traslado de un lugar a otro de cierta mercadería, sí o sí van a estar contempladas para la empresa, porque son necesarias. Y eso no es un bien que se va a generar, que va a rentabilizar, sino es un bien pasivo que sí o sí está latente todo el tiempo. Entonces, estos simples cuadritos nosotros vamos a evaluar todo lo que es nuestro patrimonio neto. ¿Cómo sacamos el patrimonio neto? José Yamoca, ¿cómo sacamos el patrimonio neto? ¿Está José por ahí?
¿Cómo sacamos el patrimonio neto? No, ya lo hemos explicado. ¿Alguien me puede decir? Angie Torres, ¿cómo sacamos el cálculo del patrimonio neto? Vamos, chicos. Hemos estado explicando hace un segundo cómo sacamos el patrimonio neto. No creo que nos vamos a olvidar tan rápido. Claudia Condori. Chicos, creo que estamos un poco distraídos, ¿eh? Bueno, patrimonio neto. Parte residual de los activos de la empresa. Parte residual de los activos de la empresa. Una vez haber sido calculado todos los pasivos. Entonces, no es la diferencia del resultado de los activos y los pasivos. Tenemos que tener bien claro esto, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros tenemos sabemos cuáles son nuestros patrimonios activos, pasivos, entonces, mediante estos datos que sacamos de la evaluación de la empresa, nosotros vamos a poder saber cuáles son nuestros verdaderos ingresos y egresos. Y con eso vamos a pasar a la última parte
donde al final se muestra, se debe reflejar en nuestro cuaderno, sea mensual o sea anual, todo nuestro debe y nuestro haber. ¿Qué hemos dicho que es el debe y qué es el haber? Hemos dicho a inicio de clases. Diana Choque. Diana, ¿estás por ahí? Dime, Maribel. Sí, Maribel. Debe son los gastos. ¿Ya? Y saber, mira. Y saber son los ingresos. Claro. Entonces, la diferencia de estos dos cálculos vamos a dar por resultado del ejercicio anual que tenemos una ganancia de 400 soles, 400 euros en este caso. En función a esto vamos a poder evaluar cuánto está creciendo nuestra empresa para saber qué es lo que necesitamos repotenciar para que la empresa vaya de la mejor manera. Porque no es simple solamente generar gastos, 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 gastos. Lo que tenemos que reflejar es gastos, pero más ingresos. Como les he dicho en las clases pasadas, sí o sí tenemos que tener más ingresos y menos gastos, y eso les va a mejorar a todos ustedes, en el caso que tengan ya sus empresas. ¿Sí? A ver. Este es un principio, las cuentas, es un principio que todos ya nos basamos cuando queremos saber qué tan rentable es nuestra empresa. O de repente no es rentable y debo dedicarme a otro rubro. Uno nunca sabe. Por ejemplo, yo soy uno de los mejores chefs que puede haber en el Perú, pero yo precisamente me quiero dedicar al tema de la farmacia. Pero yo de farmacia pues sé poco. Entonces, tengo que orientarme a algo que realmente yo pueda aportar, donde yo tenga conocimiento y pueda compartir y a la vez invertir mi tiempo, invertir mis recursos, invertir personal, invertir en capacitarme para que pueda tener una mejor imagen mi empresa y de ese modo brindar un mejor servicio, porque todos queremos ser muy bien atendidos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene alguna empresa o negocio particular? Nada, chicos, chicas.
puesto de jugo de frutas. Qué rico. Ya. Mira, ve, por ejemplo, parto de este aspecto. Xiomara, por ejemplo, en tu negocio donde tú trabajas, ¿qué es lo necesario que tú tienes en tu negocio? Muy aparte de las frutas. ¿Qué es lo necesario que tiene tu negocio para que tú puedas ser atractivo tu negocio? Pues cómo la tienes al cliente, los diseños de tus carteles y el precio. ¿Ya? O sea, no tienes licuadoras. Sí, tengo licuadoras. Licuadoras, Claro. tractoras Sin eso y no vamos a poder refrigeradora. sin eso no vamos a poder hacer la juguería, ¿no? Porque de nada sirve tener buen Sí. personal si no tienes licuadoras. Ya. Ahora, esa licuadora, por ejemplo, es un bien pasivo. Tus frutas son un bien activo, porque esos se van a estar en constante movimiento. ¿No? Tienes tu extractora. Eso también es un bien pasivo. Sí. ¿Mm? Ahora, anualmente, ¿cuántas veces cambias tu licuadora? Al mes se hace un mantenimiento de la licuadora, porque Ya, constante el movimiento que hace siempre se malogra y siempre tiene que tener un mantenimiento. ya. Se dan cuenta. Eso también es un bien, un pasivo, que todos los meses tiene su mantenimiento este instrumento. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un gasto que ya está prácticamente obligado para que ustedes puedan dar un mejor servicio. Porque, ¿qué pasa? Se malogra la licuadora, yo no voy a poder trabajar. No se va a poder trabajar en este caso. Entonces, tengo que prever yo todo eso que va a suceder al mes. Y peor si me compro una licuadora que no es de una marca reconocida y que sea durable. Porque bien dicho es la frase, mientras más barato, más caro te va a salir. Y esa frase está impregnada en todo tipo de negocios. Y se va a reflejar en muchos casos. Y gracias por ese aporte, Xiomara, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo se trabaja en este tipo de empresas. Hacen su mantenimiento, hacen su limpieza, usan buenas frutas, es de buen lugar, el personal que está en ese establecimiento está bien arreglado, el personal que está en ese establecimiento se cuida bastante la higiene, la imagen. También en ese establecimiento tienen pantalla gigante. Vamos a ver ahí tomando mi jugo voy a estar mirando alguna noticia, alguna película. O sea, son muchas cosas que pueden llamar la atención a un cliente mientras va desayunando. De repente ahora no solamente voy a vender jugos, sino también voy a vender sanguchitos con tales características. De repente ya no solamente voy a vender sanguchitos, también voy a vender tamalitos, humitas. De repente ya no solamente voy a vender tamalitos, humitas y sanguchitos, sino también empanadas. Y me voy extendiendo porque los clientes van pidiendo diversas cosas. Entonces, toda esa información, por ejemplo, es más, inclusive a cada cliente, cada uno de ustedes que trabajan en su empresa, le deberían preguntar a su cliente, ¿qué más le gustaría ver en nuestra tienda? Digamos, que hay un área de recreación para los niños.
Ya, ese es un buen punto. Después viene otra persona, ¿qué otra cosa también le gustaría tener que ver en esta tienda? Y de repente le vuelve a repetir lo mismo. Y de repente otra persona tiene otra opinión y así vamos sacando conclusiones, qué es lo que más la gente pudiera tener, querer en nuestro establecimiento. Y con eso ya pues doy una satisfacción más a mi cliente. Porque si nos ponemos en el caso, muchas pollerías, hablando de rubros de los alimentos, muchos establecimientos donde venden pollo a la brasa, solamente era para ir a comer. Pero desde hace un tiempo se abrió una zona donde se van a jugar los niños. Entonces, los niños juegan ahí mientras los padres van comiendo tranquilos. Porque a veces ustedes se dan cuenta que los niños son muy intranquilos, les gusta jugar todo el tiempo y por ende, qué mejor manera de no perder esa cliente sino llevarla a su hijo para que juegue mientras los señores van comiendo tranquilos. O sea, eso ya es una estrategia para poder jalar más clientes, para poder tener mejor variedad de clientes. Y ya estamos. ¿Ha sido una inversión? Sí. ¿Ha sido un gasto innecesario o ha sido un gasto necesario? ¿Sí? Sí ha sido un gasto necesario. Se dan cuenta. Ha sido un gasto necesario. Dice Evelyn, también dices tú. En este caso, son los datos que se han recopilado del año anterior mediante una encuesta de qué es lo que a nuestros clientes les gustaría. Y con eso nuestros clientes les podemos tener más satisfechos. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ponemos el caso de la pollería. Vemos que solamente dan en cremas mostaza y catsup. Pero el cliente dice, pero a mí me gusta el ají, me gusta la mayonesa. ¿Por qué no dan eso? Ah, entonces vamos a evaluar. ¿Cuántas personas más les gusta el ají? ¿Cuántas personas más les gusta el esto? Para el siguiente mes o para el siguiente año, ¡pum!, se implementa esos nuevos ingredientes para variar la comida. Entonces, son temas así que es importantísimo saber lo que un cliente opina sobre nuestro establecimiento para poder nosotros potenciarlos. Si nosotros no lo potenciamos, tengan por seguro que nadie más lo va a potenciar. Y si no hacemos caso a nuestros clientes, tengan por seguro que a ustedes después nadie les va a hacer caso. Tengan por seguro eso, porque la voz del cliente es la voz que a ustedes les va a determinar para que tengan rentabilidad en un negocio. Es el mejor consejo que van a recibir de parte de alguien para que tu negocio sea rentable. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Entonces, como les decía, chicos, chicas, siempre es bueno que cuando ustedes emprendan un negocio, saber cuáles han sido todos los gastos que se han hecho al inicio y cómo, en cuánto tiempo vas a recuperar lo que se ha invertido al inicio, para poder saber que tu empresa ya está siendo rentable. Porque no va a ser de que tú inviertas en el primer mes 10,000 soles y después acaba el primer mes con unos ingresos de 1,000 soles. Y tú ni bien tienes tus ingresos y ya te estás yendo a gastarlos. Pero ni siquiera estás reponiendo lo que has invertido al inicio. Entonces, todo esto tenemos que ver cómo vamos a, qué es lo que se va a hacer para poder reintegrar esa inversión que se ha hecho. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda de algún tema en particular, por favor, para salirnos de dudas?
Profesor, una pregunta. Sí, Las tareas anteriores que dejó el- la clase, la cuarta clase creo que fue, había dejado no, unas palabritas para que investigáramos. ¿Podría repetir? ya a ver. Ya, apunten por favor. Creo que sí les he dado, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Profesor, es sobre la industria farmacéutica nacional e internacional y su repercusión en la población peruana. ¿Es eso? No, me estaba preguntando tu compañera por los términos que iban a resolver. Eh, a ver. Sobre los principios contables en la La contabilidad. equidad, la Ajá, ente, correcto, los bienes correcto, económicos, ¿esos? correcto, correcto, correcto. Así sí nos ha dado. Estaba avanzando usted en unas diapositivas y nos dijo que todavía que copiáramos. Sí, para finales de junio. Ajá. Y un tema más sobre la industria farmacéutica nacional, identidad nacional y su repercusión en la población peruana. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso todavía es para finales de junio. Sí. Pero profesor, ese tema de la industria y la farmacéutica nacional, ¿en qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Un resumen sobre eso? Vamos a ver principalmente el tema de cómo se está repercutiendo la industria farmacéutica en la actualidad. Profesor, Sí, profesor, buenos días. Disculpe, la semana pasada mis medas se me acabaron y salí antes de clases. La tarea está puesta en plataforma, ¿verdad? les he referido de forma verbal, pero el otro de los términos de contables, eso también les he puesto ahí en pantalla. Está en la primera diapositiva colgada. Sí, profesor, eso sí lo tengo, pero de la clase anterior de la semana pasada, Sí, sobre se la me acabaron. industria. Y disculpe, profesor, ¿no lo cuelga las tareas en plataforma? La tarea del De la, primero era solamente no, de la, los términos. sí, y la segunda tarea, profesor. La segunda tarea solamente les dije de manera verbal en la clase pasada. Ah, ya, profesor. ¿Alguna otra duda, chicos? Profesor, ¿qué color es el folder?
El folder, si mal no me equivoco, el folder es el color del instituto, que es azul marino. ¿Alguna duda más, chicos, chicas? Profesor, disculpe, ¿podría repetir otra vez? Es que mi señal está entrecortada, cada rato la son me bota. ¿Qué necesitas que te repita? Hace ratos estaban hablando, bueno, yo lo escuchaba entrecortado, pero estaban hablando de la industria farmacéutica internacional y nacional, algo por ahí. Ajá. ¿Cómo se está repercutiendo la industria farmacéutica en la actualidad con el tema de la pandemia, tanto nacional e internacional? Profesor, ¿cómo dijo? Ya lo estoy poniendo en el chat para que puedan visualizar. ¿Alguna duda más, chicos, chicas? La otra tarea está colgada en la diapositiva número 1 que se colgó en el aplicativo. Hoy día no va a haber tarea. Enfóquense en la primera tarea que les he dejado porque son bastantes términos. Profesor, ¿qué términos? De esa partecita no escuché. Ya ver. A ver, un ratito.